Muy buenas noches, le damos la gloria y la honra al Señor por darnos este privilegio de poder estar con ustedes en este comienzo de semana, para empezar la semana laboral. Y queremos exaltar el nombre de Jesús de Nazaret por darnos este gran privilegio de estar en sus hogares. Desde ya queremos decirle pues que en la medida que vamos avanzando este plan de trabajo que Dios ha establecido en nuestras vidas, vamos encontrando mayores obstáculos, mayores presiones, mayores dificultades. Por eso perdónennos que hemos empezado 5 minutos después el programa. Perdónenos, por favor. Tampoco quiero justificar este hecho, pero les repito, siempre hay situaciones, siempre hay momentos de mucha dificultad, pero aquí estamos adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. De modo que ya los problemas hay que tirárselos a la espalda, ¿verdad? Hay que continuar batallando y decirle al Señor: aquí están, Señor, los problemas, y queremos darte la gloria y la honra por permitirnos este momento tan especial, Dios, de poder estarte adorando y alabando, glorificando y exaltando. Vamos a adorar al Señor en este momento. Vamos a decirle: Señor, aquí estamos para exaltarte, para glorificarte, para reconocer tu poder sobre todas las cosas y para expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Ahí en tu casa, en tu oficina, de repente en estos momentos, haciendo todavía algunas labores, queremos animarte que tú puedas, juntamente con nosotros, adorar a Dios, alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte con todo nuestro corazón y queremos humillarnos ante tus pies para reconocer tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Tú eres digno de todo honor y de toda gloria. Tú eres digno de ser exaltado y glorificado en gran manera. Por eso reconocemos que sin ti nada somos. Reconocemos que contigo somos más que vencedores. Reconocemos que en medio de los problemas, las necesidades, podemos separar este tiempo para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte, para honrarte, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y expresarte con todo nuestro corazón y nuestra alma, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, te tributamos toda alabanza, te exaltamos con todo nuestro corazón, nos rendimos ante ti para expresarte nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestro reconocimiento, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Venimos ante tu presencia, humillados, con un corazón contrito, para decirte: Abba, Padre, no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria, te exaltamos con todo nuestro corazón y nuestro ser. Venimos y reconocemos tu poder sobre todas las cosas y afirmamos nuestras vidas ante tu dulce y hermosa presencia. Gracias por darnos el privilegio de buscarte, de adorarte, de glorificarte y de exaltarte. Nos humillamos ante tu presencia y reconocemos tu poder sobre todas las cosas. Venimos para decirte, oh Espíritu Santo, que aquí estamos para honrarte, aquí estamos para adorarte. Ahí en tu hogar, junto con tu familia, puedes decirle junto conmigo al Señor que estamos aquí para tributarle honor y gloria, para exaltarle. Oh Señor, queremos expresarte nuestra gratitud, queremos expresarte nuestra alabanza, nuestro reconocimiento.
Dios omnipotente y omnisciente, Dios omnipresente, tuya la gloria y la honra, tuyo el honor y el poder. Oh Espíritu Santo, aquí estamos para adorarte, aquí estamos para alabarte y glorificarte, aquí estamos para exaltarte, Dios, y reconocer tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. Adórale, alábale. Padre, escucha nuestra oración. Te suplicamos, te rogamos. Ven a nuestra vida. Te clamamos y te suplicamos que tu gracia, tu misericordia alcance nuestras vidas, porque necesitamos de ti. Oh Padre, gracias, gracias por concedernos el privilegio de buscarte y de adorarte. Tú también puedes hacerlo en tu casa. Tú puedes acercarte a nuestro Dios y decirle con todo tu corazón que le anhelas, que le amas, que le adoras, le alabas y que reconoces su grandeza, su poder. Oh Jesús, oh Señor, te necesitamos. Aquí estamos, Dios, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte. Necesitamos, Señor, una renovación de nuestra alma, de nuestro ser. Adórale, alábale. Digno eres de todo honor, de toda gloria, Dios. Oh Espíritu Santo, llénanos. Te anhelamos, te exaltamos con todo nuestro corazón y nuestro ser. Nos humillamos ante tus pies para adorarte y alabarte. Y te damos todo honor, toda alabanza, toda gratitud por lo que eres, oh Espíritu Santo. Llénanos, llénanos. Oh Jesús. Reconocemos tu grandeza, tu poder. Reconocemos tu santidad y tu gloria también en esta noche. Te adoramos, oh Espíritu Santo. Exprésale, amada iglesia. Él es el omnipotente, el omnisciente, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Dios de todo poder. A ti te adoramos, a ti te exaltamos, Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Reconocemos tu poder sobre todas las cosas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te glorificamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Nos humillamos ante tu presencia y te damos todo honor y toda gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada iglesia del Señor. Es una alegría pues estar en la presencia del Señor. Y es una alegría poder empezar esta semana abriendo la palabra de Dios, la inmutable palabra del Señor. Queremos agradecer al Señor por concedernos pues estar en su hogar y poder abrir el libro de los libros, que es el único que ha sido dado para que la iglesia se mantenga firme y estable
haciendo las cosas de nuestro Padre. Hoy día vamos a hablar un poco del servicio al Señor y quiero pedir a mi esposa que lea el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 29 al 31, por favor. Y brinda tus saludos también, amor. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, recordando que nuestra fe en Él sea sin acepción de personas. Vamos a leer la palabra en Marcos capítulo 1, del versículo 29 al 31. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces se le acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Inmediatamente le cesó la fiebre a la suegra de Pedro. Esta experiencia de Jesús y de los discípulos marca el corazón de los mismos. Por ello, es importante que entendamos que en la casa de Pedro vivían su esposa, su suegra y él. Y Jesús fue donde ellos a visitarlos. Ahora, es curioso que muchos de los discípulos de Jesús, como Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo, eran de Capernaum o vivieron alguna vez en este lugar marítimo. De modo que en este puesto marítimo, dejar su trabajo para dedicarse a la función del trabajo de la obra de Dios no era fácil. El trabajo de dedicación de muchos de ellos que eran pescadores, y en este caso que vamos a hablar un poco del recaudador de impuestos, Mateo, debemos comprender que no era fácil. Los pescadores por su naturaleza son rudos y ellos trabajan de una manera fuerte, enérgica dentro de la operación física en la cual tienen que abordar a muy altas horas de la mañana, de la madrugada, para poder ejecutar su función, su labor, su responsabilidad y de esa manera pues llevar el pan para la familia. Ahora, no era fácil para ellos vivir en un estado tan complicado, tan conflictivo. Capernaum era completamente la capital desde el punto de vista comercial del pueblo judío. A través de él, ya hemos estudiado anteriormente, a través de esta ciudad podía valerse la gran cantidad económica que podía abastecer casi todo Palestina. Y en este lugar también se encontraba pues el ejército romano en diferentes ámbitos, haciendo pues guardia porque habían tomado al pueblo de Israel como esclavo. Entonces es muy importante que abordemos nuevamente estos pensamientos para poder darnos cuenta de qué historia estamos hablando desde el punto de vista, valga la redundancia, histórico, pero social y político también del pueblo de Israel. Aquí nos damos cuenta entonces en el libro de Marcos cómo él expresa, pero vamos a estudiar hoy día los evangelios sinópticos, el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo y de Lucas, que nos expresa la misma experiencia de Jesús en la casa de Pedro, y vamos a ir abordando algunos detalles importantes que debemos sacar ahora. El interés y el deseo de poder abordar desde este punto de vista este estudio es que tanto usted como yo, siempre tengamos presente que los evangelios, nosotros podemos compararlos para tratar de sacar perlas de los eventos que nuestro Señor Jesucristo ejecutó y realizó en el pueblo judío. Notemos algo muy importante que nos va a proporcionar
claramente la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15, cómo nos expresa Mateo esta experiencia de Jesús. Adelante, nena. Vino Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Amén. Y ella se levantó y le servía. Esta parte de la palabra la hemos escuchado también en Marcos, que ella empezó a atenderlos. Y en este caso dice que ella empezó a servirles. Pero también vamos a ir a Lucas nuevamente. Ahora vamos a ir a Lucas, perdón. El capítulo 8, versículos 38 y 39. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas 8, del versículo 38 y 39, por favor, nena. Sí. Y el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús les despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Perdonen, equivocado el texto. He equivocado el texto. Es Lucas, vamos viendo. Resulta que Jesús claramente nos muestra a través pues, de estas experiencias en los evangelios algo muy importante y trascendental que debemos considerar cada uno de nosotros. Ayúdame a buscarlo, por favor, nena. Lucas, creo que es 4, a ver. Y Jesús en el desarrollo de la obra, Jesús 4, 38, 39, perdón por favor, hermanos, pero hay que solucionar esto de una manera rápida. 4, 38, 39, márcalo por favor. ¿Qué nos dice? Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó, Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿No dice, no? Sí, adelante. Sí, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante le servía. Amén. Algo muy trascendental en el libro de Lucas que debemos considerar en este estudio. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 38. Dice que Jesús se levantó y salió de la sinagoga. O sea, Jesús había estado, para empezar, en la sinagoga habíamos estudiado anteriormente que se utilizaba los días de semana como centro de estudio para los niños, para los jóvenes, los adolescentes, para poderlos instruir en la ley judía. Para eso se utilizaban las sinagogas. Las sinagogas eran locales que habían sido establecidos en diferentes partes del pueblo de Israel, en diferentes ciudades, porque no todas las personas iban a ir al templo, porque si hubiesen ido todas las personas al templo no entraban, no cabían. Pero como el pueblo judío era un pueblo desde el punto de vista exigente, estudiar la palabra, exigente para guiarse a través de la ley de Moisés, entonces el pueblo judío tenía por costumbre, por norma, tener los días de reposo, que eran los días sábados, y esos días de reposo pues asistían a las sinagogas a adorar al Señor, a alabar al Señor, a glorificar al Señor y a escuchar la palabra de Dios que le dictaban los rabinos, los maestros de la ley en la sinagoga. Todos esos estudios se realizaban los días sábados, ya lo sabe entonces. Entonces Jesús había estado en la sinagoga y dice la palabra del Señor. Vuelvo a leer, nena, por favor, el versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Aquí no nos muestra quiénes estaban allí. Por lo menos sí nos refiere que era la casa de Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Pero Jesús llegó con 4 discípulos ahí.
Esto es muy importante, es trascendental, porque como vamos a ir estudiando durante esta jornada, vamos a darnos cuenta que la casa de Pedro es el origen, desde el punto de vista bíblico, donde se empezaron a reunir en las casas. Vuelvo a repetir, se reunían en las sinagogas. Las sinagogas eran locales que eran utilizados por el pueblo judío para enseñar la palabra y para enseñar las escrituras y la ley judía a los niños, a los jóvenes, a los docentes y también a los mayores. De repente habían reuniones ahí los días de semana. Entonces, eso eran las sinagogas y ahí se reunía el pueblo judío. En esas sinagogas se reunían el pueblo judío. Las sinagogas aproximadamente podían reunir unas 10 familias, aproximadamente unas 10 familias, contando con una familia, esposo y esposa y aproximadamente 5 o 6 hijos, porque esa era la costumbre que tenían varios hijos en ese tiempo. Bueno, entonces aquí nos vamos a dar cuenta que Jesús va a la primera casa, visitaría la primera casa en Pedro. Y vamos a ir viendo cosas muy importantes que debemos analizar en esta noche. ¿Cuál era la profesión? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 8, 14, léelo, nena, por favor. Mateo 8, el versículo 14. Sí, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Amén. Pero también Marcos nos va a hablar algo específicamente. Note que Mateo tampoco nos habla cuántos discípulos habían ido, pero Marcos sí lo refiere. Vamos a ir a Marcos 1, 29, 31. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Amén. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Aquí Marcos ya nos presenta de una manera específica quiénes estuvieron. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, Simón Pedro, Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada. Note claramente quiénes estaban ahí. Es muy importante que entendamos esto. Jesús no fue solo, Jesús fue con sus discípulos. Ahora, debemos por lo menos analizar algo muy importante aquí. Es que eran pescadores los que fueron allí. Mateo, llamado Leví, era recolector de impuestos y del gobierno romano. Y es trascendental el hecho de que los discípulos lo acompañaron a Jesús y estuvieron reunidos en casa. ¿Por qué fue Jesús a ver a Pedro? Noté algo muy importante, porque era su discípulo. Y tengamos claro que Jesús no sabía que la suegra de Pedro estaba enferma. Simple y sencillamente fue a visitarlo con otros discípulos y llegaron, y en el momento que estuvieron allí, entonces Pedro le expresó que su suegra estaba mal. Ahora, los pescadores eran claramente Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Capítulo 4 de Mateo, versículo 18 y 22 nos va a decir algo respecto a ellos. ¿Puedes leerlo, por favor, nena? Sí. Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces el verso 22. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca,
y a su padre le siguieron. Esta parte es muy importante para el estudio que estamos realizando hoy, porque tanto Andrés, Pedro y luego Santiago y Juan, que eran pescadores, dejaron de una manera rápida e instantánea. Pero ya estudiamos anteriormente que no fue la primera vez que se habían encontrado con Jesús. La Biblia nos relata que ellos habían tenido ya unas reuniones anteriores con estos discípulos. De modo que cuando el Señor Jesús los ve en Cafarnaúm, en las barcas que ellos tenían, que se iban a pescar, entonces ellos de una manera rápida tomaron la decisión de seguirlo a Jesús, porque aunque no nos dice la Escritura, no nos relata específicamente qué otras cosas compartieron, es muy probable que el Señor Jesucristo ya en esos momentos, para hacer el llamado, tenía que haber abordado otros temas con ellos, de tal modo que ellos decidieron dejar la barca para irse. Ahora, algo muy importante que debemos comprender: Jesús no les ofreció una bonita vida. Jesús no les ofreció que todo iba a ser bien. Jesús no les ofreció que iban a tener comodidad, que iban a tener prosperidad. Jesús no les ofreció eso. Recuerde que Jesús, y vamos a verlo más adelante, no tenía ni dónde recostar su cabeza, dice la palabra. De modo que Jesús mismo no tenía una casa, porque vivía en la casa de sus padres. Ahora, algo muy importante y trascendental que debemos comprender, que cuando Jesús llama a estos discípulos y ellos dejan la barca, dejan sus redes para irse a hacer lo que Jesús estaba haciendo, lo único que se puede comprender y se puede entender es que el pueblo judío estaba acostumbrado a tener ciertas reuniones también en la calle. Las reuniones, por ejemplo, en el templo, en el patio del templo se realizaban los rabinos, se acostumbraban a reunir al pueblo judío de una u otra manera fuera del templo, en el patio del templo, no dentro del templo. En el patio del templo estaban acostumbrados a reunirlos para compartir con ellos ciertas enseñanzas que ellos abordaban. Y no solamente eso, sino que después Jesús, entonces, por todas las calles de Palestina, de una u otra manera, empieza a anunciar la palabra del Señor. Esto quiere decir que no solamente Jesús predicó en ese tiempo el Evangelio, o predicó el Antiguo Testamento, sino que también los rabinos lo hacían. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque no era de sorprenderse que Jesús estuviera en el templo en alguna oportunidad, que estuviera en las sinagogas y que estuviera en las calles, en la falda de los cerros, en la copa de los cerros, no, en la falda de los cerros, anunciando y predicando y enseñando las Escrituras. Era algo normal, algo común que se realizaba en esos momentos. Es importante entonces ver la trascendencia del transcurso de la historia. Los cristianos en este tiempo empezaron a considerar, escúcheme bien, la casa de Pedro como un símbolo del cristianismo. ¿Por qué razón? Porque justo Jesús va con estos 4 apóstoles donde Pedro para poder compartir la palabra del Señor. De ahí nace esta doctrina que posteriormente se formó, porque se dice que encima de la casa de Pedro es donde se empiezan a hacer las reuniones posteriormente, muchos años después. Bueno, el asunto es que vamos estudiando. Lucas capítulo 5, versículo 27 y 29 nos dice esta parte de la palabra. Leemos, por favor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Algo trascendental que nos dice la palabra del Señor aquí, que Leví, el publicano, Mateo, fue tocado por la gracia de Dios, por el poder del Señor Jesucristo, y dejó el banco de los tributos
Pedro y los demás discípulos estaban en estos momentos abordando esta etapa trascendental que debemos considerar que fue dentro de la perfecta voluntad de Dios para desarrollar el trabajo ministerial. Ahora, el motivo por qué fue Jesús, sabemos a través de lo que hemos leído que fue porque fueron a visitarlo. No lo sabemos qué pasó, qué sucedió, pero fueron a visitarlo con los 4 discípulos. Pero algo trascendental nos quiere decir la palabra del Señor aquí. Y en esto quiero que usted me acompañe porque el libro de Marcos nos dice que hallaron a ella en cama, pero nos dice que le rogaron a Jesús, que le suplicaron a Jesús que la sanara. ¿Qué estaba pasando con esta mujer? Estaba enferma, no se dice de qué enfermedad estaba padeciendo, lo único que se dice es que estaba con fiebre. Pero algo importante sucede con ella una vez que es sanada. La palabra de Dios nos muestra en los 3 versículos que hemos leído es que ella se levantó y empezó a servirles. Esta actitud es la que a mí me llama mucho la atención del por qué nosotros, usted y yo, debemos siempre estar dispuestos a servir al Señor. Vamos a leer entonces Marcos para empezar en estos momentos a compartir qué es lo que significa servir al Señor. Marcos capítulo 1, 29 y 31. Léelo nuevamente, nena, por favor. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. La Biblia la hemos abierto en diferentes versículos, en diferentes pasajes, para poder analizar lo que vamos a compartir en estos momentos. Andrés, juntamente con los otros discípulos, estaban en la barca y de repente, después de haber tenido una conversación con Jesús, dejaron las redes y le siguieron para servir al Señor. Para servirle, ¿por qué? Para servir con el Señor, ¿por qué? Porque ellos estaban convencidos de que Jesús había venido a realizar una misión y a realizar la misión de salvar al mundo de pecados. Recordemos en qué situación estaba el pueblo judío. La situación del pueblo judío no era tan bonita que digamos. Usted y yo, por lo menos en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, no hay una experiencia como la que existía en esos momentos en el tiempo de Jesús. Porque en ese tiempo, vuelvo a repetir, y lo tendré que repetir siempre porque ese fue el estado del pueblo judío en el tiempo de Jesús. El imperio romano había tomado como esclavo al pueblo judío y los tenía obsesionados, los tenía sacrificándolos, los tenía martirizados, los había llevado a un estado de ansiedad, de depresión y en algunas oportunidades de depravación moral también, porque los romanos abusaban de sus esposas, de sus hijas, etcétera, etcétera. Era una situación conflictiva, de mucho cuidado, era una condición no muy agradable, de modo que, amado, amada, usted y yo tenemos la libertad de poder hoy día tener este libro de los libros en nuestra mano y por eso démosle el valor que verdaderamente tiene este libro. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Estudiémosla. A través de ellas encontramos perlas preciosas, diamantes que podemos nosotros obtener, desarrollar también con el fin de poder adorar y agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo Pedro y los discípulos dejan la barca y se van al servicio con el Señor. Algo trascendental que debemos entender. Ellos primero lo que tuvieron que hacer es convertirse a Cristo para seguirle. En otras palabras, ser convencido por el poder del Señor para que ellos le siguieran. Entonces,
Ellos decidieron dejar sus barcas. ¿Se preocuparon de su familia? Por supuesto que sí. ¿Se preocuparon de sus bienes económicos? Sí, sí se preocupaban. No es que ellos decidieron dejar y dijo, bueno, ya, que mi esposa, mis hijos, ellos se la vean. No, 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 no. No fue así. Sino que para que ellos puedan dejar de hacer sus labores cotidianas, diarias, ellos tuvieron que estar convencidos de que lo que Jesús les estaba ofreciendo para poder ir y predicar la palabra de Dios era justamente la llave del reino de los cielos, la llave de lo mejor que podemos nosotros alcanzar y lograr. Y ellos tuvieron fe y confianza en Jesús, porque si Jesús no tenía dónde recostar su cabeza y expresaba con alegría la palabra de Dios, expresaba con ahínco, con esfuerzo, con dedicación, se levantaba muy de madrugada, dice la palabra del Señor, y muy a altas horas de la noche se iba a acostar a descansar. Y no sabemos dónde descansaba, pero él iba a descansar. Note claramente lo que estoy compartiendo. Trate de imaginarse cuál era el estado del Señor Jesús en esos momentos. Trate de ver y analizar, oiga, haga funcionar su capacidad mental, porque cuando nosotros empezamos a desarrollar una actitud de esta naturaleza desde el punto de vista sobria, desde el punto de vista prudente y desde el punto de vista bíblico, nos vamos a dar cuenta que los discípulos que siguieron a Jesús, que sirvieron con Jesús, fueron hombres bien valientes. Y bien valientes, ¿por qué? Porque ellos tuvieron que dejar todo. Vuelvo a repetir, es importante y trascendental esta actitud de los discípulos que acompañaron a Jesús. Pero no solamente eso, sino que también la mujer, la suegra de Pedro, una vez que fue sanada, dice la palabra de Dios, empezó a servirles. Empezó a servirles. ¿Qué significa esto para usted y para mí? Que Jesús no les prometió a ellos un hotel para ir a descansar en el servicio que tenían que hacer. Jesús no solamente estaba en Cafarnaúm, también iba a Perea, iba a Samaria, iba a diferentes lugares en esos momentos. Y entonces Jesús recorría toda Palestina. Y al dejar ellos su barca, ellos tenían que seguirle. ¿A dónde dormían? ¿Dónde cree que dormían? Eso le vamos a preguntar al Señor cuando estemos con Él, ¿no? Porque no podemos no podemos ir a más. En este caso, Jesús y los discípulos fueron donde Mateo. Fueron donde Mateo. No, de Simón Pedro. Fueron donde Pedro. Y la suegra de Pedro estaba enferma. Y note claramente puntos importantes que debemos considerar. Los costos de servir al Señor. Primeramente, el trabajo en este caso. Cuando tú estás seguro de que Dios te ha hecho un llamado, cuando tú estás seguro de que el Señor te ha llamado para algo, ¿sabes? La profesión, así como también Leví después le dijo, deja la mesa y sígueme, la mesa de los tributos y sígueme. Y dice la palabra del Señor que él dejó todo. Y sabe, quizás uno de los más afectados desde el punto de vista económico en estos momentos era justamente Mateo. ¿Y sabe por qué? Porque Mateo tuvo que dejar una profesión, si podemos decir la palabra, una profesión que tenía muchos ingresos económicos. Él trabajaba por el Imperio Romano cobrando los impuestos a sus mismos compatriotas. En otras palabras, lo que había hecho Mateo era vender su primogenitura. El oficio de él era cobrar impuestos, pero en ese cobro de los impuestos se excedía muchas veces y hacía lo que consideraba con el imperio, con su pueblo, con sus compatriotas, con el pueblo judío, y a los romanos les concedía el dinero que ellos consideraban. Por eso es que en ese tiempo le decían a los publicanos que eran como piojos hambrientos y sedientos de sangre, que le chupaban
le chupaban la sangre a sus mismos compatriotas. Mateo no era bien visto. Mateo era visto como un ladrón, como un extorsionador. Mateo era visto como un esclavizante para el pueblo judío. Por ello era importante. Ahora, nos habla que que él estaba en los bancos de los tributos, pero no solamente ese impuesto cobraban, ¿eh? No crea que solamente esos impuestos cobraba Mateo Leví y todos los que cobraban impuestos. No crea usted. ¿Sabe? Cobraban impuestos de los terrenos, de los granos. Cobraban impuestos e inclusive de todo lo que vendían las tiendas. Cobraban impuestos de todo, de la casa, de todo cobraban impuestos. O sea, eran personas incisivas cobrando los impuestos y malograban a las personas, a los compatriotas suyos, les dañaban el corazón porque no solamente distorsionaban, que sino si se enteraban que algún judío tenía en su casa granos que no habían sido pagados los impuestos, ni tampoco habían sido totalmente examinados para cobrar los impuestos, ellos se metían a la casa y les sacaban todo. O sea, hacían ese tipo de experiencias, tenía el pueblo judío. Entonces Mateo decide dejar ese trabajo para servirle al Señor, para servir con el Señor, para el reino de los cielos, y decide seguirles. Escúcheme, los costos de dejar espacios en la vida suya que eran importantes, que le generaban ingresos, no era fácil. Recuerde, Jesús tenía 30 años, no era un jovencito de 17 años, 18 años, 20 años, era un joven adulto, aproximadamente 30 años, y se supone que las personas a que él llamó tenían casi esa misma edad. Por ello, estamos hablando de un publicano y estamos hablando de pecadores, que ese era el oficio de ellos. No llamó a ociosos, eso que es lo que quiero decir. Jesús está llamando personas que estaban ocupadas en sus labores, en sus trabajos. De modo que si usted está ocioso por ahí, no hace nada, dice que quiero servir al Señor, está bien, pero aprenda primero a trabajar. Aprenda primero a ser responsable con las cosas que Dios le ha dado a usted para asumir esa responsabilidad. Ahora, esto no quiere decir que si tú probablemente no estás teniendo en estos momentos un trabajo, una responsabilidad desde el punto de vista de ingreso para tu familia, esto no quiere decir que Dios te deseche. No quiero decir, no me va a interpretar mal. Estoy hablando de esta experiencia. Jesús está llamando personas que están ocupadas, personas que no les sobra el tiempo, sino que les falta el tiempo. Jesús tiene si puedo decir, por exigencia para aquellos que le sirvan, tiene una de las normas, primeramente que le adoren y le busquen a Él, primeramente que reconozcan que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como segunda norma, que reconozcan que lo que Él hace es trascendental, es mucho más importante que lo que te puede ofrecer el mundo. Es mucho más importante que ser ingeniero, que ser doctor, que ser un abogado y que es tener cualquier otra profesión. Tanta importancia tiene que, escúcheme, en el nombre de Jesús le digo, y asuma una actitud. Es tan importante que este libro fue grabado hace más de 2000 años y sigue vigente, como que si se hubiese escrito ayer para usted. Es tan importante lo que Jesús vino a hacer, que han pasado legiones, han pasado reinos, han pasado presidentes y mucha gente en el mundo, y de ellos no se habla, pero de Jesús se sigue hablando. ¿Por qué razón? Porque se trata del reino eterno, se trata de la vida eterna en el reino de los cielos, no se trata de cualquier otra cosa. Lo otro se queda aquí. Yo puedo ser un profesional, que lo soy, y gloria a Dios por ello, pero la profesión me sirve para acá. Pero esta profesión que vas a seguir con Jesús no solamente te sirve acá, sino te va a servir después de la muerte,
porque vas a ir al reino de los cielos con el Señor. Ahora, es necesario que usted lo entienda. Ellos eligieron seguir a Jesús por nada. Y esto es trascendental. Por nada, físicamente hablando. Ellos no se eligieron a... Dígame, si el mismo Señor dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, le dijo a Jacobo, le dijo a Juan, le dijo a Pedro, le dijo a Mateo, y le dijo a todos los discípulos, le dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Así que el que quiere seguirme, tome su cruz. Sacrifíquese, esfuércese, dedíquese. El Señor nos llama a hacer un sacrificio, pero ¿sabe qué? En el camino que nosotros seguimos al Señor, el Señor va abriendo puertas y va bendiciendo nuestra vida. Jesús no tuvo nada aquí en la tierra, pero lo tenía todo, porque Él era el Dios. Jesús no asumió lo que Él era, no tampoco expresó lo que Él tenía por dentro, lo manifestó para servicio de los demás. Lo importante que necesitamos entender que tenemos que renunciar a este estilo de vida que nos brinda la sociedad para servir al Maestro y someternos a sus leyes, someternos a sus normas, someternos a su palabra, porque es su palabra la que continúa vigente, y a pesar que se ha escrito hace 2000 años atrás, a pesar que estas experiencias pasaron hace 2000 años atrás, 2000 y tantos años atrás, siguen tan vigentes como que hubiese sucedido el día de ayer con nuestro Señor. Por ello, debemos tener voluntad para adorar, para alabar y para servir al Maestro. Entonces, aquí vemos claramente cómo los discípulos siguen a Jesús, y Jesús pues no contaba con nada físicamente hablando, y tampoco les ofreció nada que podría irritarle a los ojos para servirle. Y habían dejado su cesta de la pesca, y habían dejado su trabajo que les originaba económicamente a ellos, y de repente también Mateo había dejado el banco de los tributos. Pero ahora, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? El Señor nos dio a cada uno de nosotros herramientas, y una de las herramientas importantes, amado Hijo de Dios, amado siervo de Dios, una de las grandes herramientas importantes que debemos asumir delante de la presencia de Dios es la fe, la confianza, la fe, la certeza de lo que se espera, no dice la palabra, y la convicción de lo que no se ve. Usted y yo no necesitamos ver que Dios está obrando para decir que Dios obra. Yo no veo qué está haciendo el Señor en otros países, pero creo que Dios está haciendo grandes bendiciones. Los pecados son aquellos que verdaderamente muchas veces afectan nuestra vida para caminar en esa dirección. Lo que Jesús les ofreció justamente era el perdonarle los pecados, limpiarlo de toda maldad, darle la salvación y darle por herencia la vida eterna. ¿Qué es más importante para usted? Tener las comodidades aquí en la sociedad, contar con una buena casa, que no está mal, está bien, porque ese es el esfuerzo de su trabajo, ese es el esfuerzo de su dedicación. Pero con todo lo que usted tiene aquí en la tierra, jamás podrá comprar un lugar en el reino de los cielos. Ni con la buena casa, ni con el buen trabajo, ni con la gran profesión que tiene, y puede tener 2 o 3 profesiones. Con todo eso, usted jamás podrá comprar el reino de los cielos. Para comprar el reino de los cielos ya lo pagó Jesús. Él pagó el precio de tu culpa y la mía para darnos herencia allá en el reino de los cielos. Pero para poder ganar ese lugar en el reino de los cielos debemos seguirle a Él y debemos servirle con integridad, con santidad, buscarle a Él
con todo nuestro corazón y pedirle ayuda, porque somos humanos, somos carne. Nuestra carne nos llama al pecado, nos llama a ser injustos, nos llama a la mentira, nos llama a odiar, nos llama a hacer cosas indebidas. Y tenemos que decirle a esta carne: carne, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Es mi espíritu que va a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, yo no voy a obedecerte a ti. Yo voy a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que me llamó para servirle, para adorarle y para buscarle. Y esto es lo que estaba pasando pues con estos hombres que fueron llamados. Ahora, ¿cuál era la demanda? La demanda era predicar por las calles y en Palestina. ¿Por qué? Porque es allí donde había sido la promesa dada, tanto a los profetas, en Isaías y Ezequiel. Había sido dada esa profecía que en Jerusalén en Belén iba a nacer el niño, el Salvador del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces, por eso es que llegó Jesús a Palestina, por eso es que llegó Jesús. Y ahí Jesús entonces empieza a llamar a sus discípulos, y debemos considerar que cada día, el Señor Jesucristo estaba en los días sábados, cada día sábados, estaba en las sinagogas enseñando. Pero también Él predicaba por toda Palestina, los días de semanas en las calles, enseñaba vuelvo a repetir, en los montes, en la falda de los montes, en las calles, e instruía y capacitaba en las colinas, en las faldas de los cerros. ¿Para qué? Para poder de esa manera preparar a los 12 discípulos y posteriormente a los siguientes otros discípulos que iban a ser llamados para poder recorrer todo el mundo con la palabra de Dios. Gracias a ellos que hoy día usted y yo conocemos este bendito libro, la palabra de Dios. Gracias a ellos, a esa valentía de esos hombres, a esa disposición de esos hombres que dejaron sus actividades diarias, que dejaron sus actividades que les proponía y les brindaba el factor económico para poder sustentarse, para seguir a Jesús, que dejaron sus profesiones aún, dejaron la vida ociosa, hueca y vacía para decidir ahora predicar la palabra de Dios. La cebra de Pedro entonces estaba ahí, y Pedro y los apóstoles que sirvieron a Jesús por gratitud, por amor, le sirvieron en su obra. Ella, de una manera rápida, comenzó a servir al Señor. ¿Qué está haciendo usted con esa bendita gracia que Dios le dio para servirle? ¿Está sirviendo al Señor? No, pastores, que yo no me llaman en la iglesia para servirle. Hay diferentes medios de servirle al Maestro. Llame por teléfono a una amiga suya, a un pariente suyo, y ore por él. Que puede compartir con él qué problema pasa, qué es lo que sucede, en qué forma puede ayudarle, apoyarle. Ore por él, y en algunas oportunidades probablemente también le va a costar fondo económico para ayudar y apoyar a las personas, pero debemos hacerlo. No crea que simple y sencillamente el predicar la palabra de Dios desde el punto de vista compartida, hablada, expresada, es lo que tenemos que hacer. A nosotros los ministros, los pastores, nos llama a muchas cosas el Señor: a apoyar en el trabajo, en la obra, a servir de repente con un bien, a compartir con alimentos a los necesitados. Esto es muy importante. Servir al Señor es justamente renunciar a nosotros mismos para hacerlo a Él. Y cuando Dios te dice y te ordena, no debe dejar de hacerlo, porque donde nosotros estemos debemos ser luz para los demás. Y eso es lo que significa servir al Señor. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo con ese regalo precioso que Dios nos ha dado? De servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores,
Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Y cuando hacemos algo para los demás, lo hacemos para Él. Porque Dios dice en su palabra claramente, aquello que tú haces, vas a hacer con estos pequeñitos, me lo estás haciendo a mí, dice el Señor. Y cuando está hablando de pequeñitos, no está hablando de niños, ¿eh? Está hablando de pequeñitos espiritualmente hablando. En otras palabras, de aquellos que todavía no tienen ese amor profundo por leer esta palabra de Dios, por acercarse a Dios con libertad. Por ellos, Dios nos llama a que nosotros nos esforcemos y nos dediquemos. Ya estamos finalizando, no sin antes pues agradecerles por haber estado en sintonía y decirles a ustedes que compartan esta enseñanza con sus amistades. Esa es una de las formas también de servir al Señor. Compártanlo por las redes sociales. Hagan lo que ustedes consideren por las redes sociales, pero compartan la palabra de Dios. Anuncien el Evangelio. Estamos en estos últimos tiempos y debemos aprovechar el tiempo. No debemos quedarnos callados. Y quiero, a propósito de esto, quiero culminar felicitando a muchos hermanos a nivel mundial. Veo a través de las redes sociales de diferentes países, hombres y mujeres, que se han dedicado a través de las redes sociales a predicar, a anunciar la palabra. Es el momento, es el momento. Y algo muy importante es que Jesús, Él, de una manera tan sabia, Él claramente dio esa demanda a cada uno de nosotros, que lo dice la palabra de Dios. Y el Evangelio del reino de los cielos por las azoteas será publicado. Y cuando está hablando de las azoteas, está hablando de las antenas, que llega a todo el mundo hoy para la gloria y honra del Señor. Por eso estamos con usted, ahí en Atlanta, nuestros amigos, en Suiza, nuestros amigos, México, Paraguay, Uruguay, Argentina. A todos ellos, un abrazo muy fuerte para todos ustedes y que Dios me lo bendiga. Y nos volvemos a encontrar el día de mañana.